2, 3. Ok, listo. Ok. Tengan ustedes muy buenas noches. En nombre del Programa de Salud de Olimpiadas Especiales Perú, les damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento especial por participar en nuestro último foro de familia del año 2020. En esta oportunidad tenemos el gusto de compartir con ustedes un tema muy interesante acerca de la salud emocional y cómo el trabajo y la inclusión laboral pueden ayudar en muchos casos a mejorar la autoestima de personas con discapacidad intelectual. Antes de pasar con nuestros expositores, quiero presentarles a Branko. Branko Stojakovic es nuestro atleta líder de Olimpiadas Especiales. Él nos acompañó en el área administrativa en el último trimestre del 2016 y todo el año 2017. Hasta hace poquito, Branko trabajó en la Universidad Tecnológica del Perú y ahora se desempeña como fotógrafo profesional de manera particular. Branko nos va a contar un poquito acerca ahora de la labor de Olimpiadas Especiales. Gracias, Pilar, por pasarme la posta. Bueno, Olimpiadas Especiales inició sus actividades en Washington, en Estados Unidos, en 1968, siendo una organización global que desata el espíritu humano mediante el poder de transformación y la alegría del deporte. Proveyendo oportunidades a personas con discapacidad intelectual alrededor del mundo en más de 221 programas acreditados a nivel global. Somos una organización internacional cuya misión es proporcionar entrenamiento deportivo y competitivo, atlética durante todo el año, variedad de deportes tipo olímpico dirigido a personas con discapacidad intelectual desde los 8 años de edad. A nivel mundial contamos con más de 5 millones de atletas, 1 millón de entrenadores y voluntarios con participación en 32 deportes en más de 170 países. Olimpiadas Especiales Perú se creó en 1986 y a la fecha tiene presencia en 12 regiones de la costa y Jaén. Trabajamos directamente con profesionales voluntarios especialistas en educación física y educación especial. Actualmente contamos con más de 800 atletas a nivel nacional. Pero además de deportes, también mejoramos la salud profesional, proporcionando exámenes de salud gratuitos a nuestros atletas para que puedan vivir y jugar a su máxima potencia. Es en el programa Atletas Saludables. Aprovechamos el poder de la inclusión con nuestro programa de escuelas unificadas, otorgando a los estudiantes con y sin discapacidad a la oportunidad de relacionarse mediante juegos y la interacción mutua. Para los niños pequeños tenemos un programa que los preparamos para los deportes, los atletas jóvenes. Se centra en el equilibrio, el movimiento y los elementos de los juegos para niños. Está dirigido para personas hasta los 10 años. En el programa de atletas líderes, donde yo pertenezco, el atleta es empoderado a través del entrenamiento y el desarrollo de las habilidades, brindándoles capacitaciones y oportunidades y desarrollos, generando diversos roles de liderazgo y empleo en todo el mundo. Muchas gracias, Branquito. Continuando con nuestro foro de familia, vamos a presentar a la señora Gloria Pineda. Gloria es periodista, activista y promotora de los derechos para personas con discapacidad.
También es nuestra coordinadora del área de familias en Olimpiadas Especiales y secretaria general del Foro Reflexión Perú. Lorita, te escuchamos. ¿Cómo ¿Nos están? Tengan escuchan? todos ustedes muy buenas noches. Para mí es muy grato el tener la oportunidad de dirigirme a través de estas pantallas a cada uno de sus hogares, poder llegar a conversar con ustedes, conocernos, intercambiar experiencias y tener también la oportunidad de aprender, porque en realidad cada uno de estos procesos nos enriquece y nos permite tener nuevos conceptos, nuevas ideas, lograr abrir nuestras mentes para que podamos hablar el mismo lenguaje y de esta forma fortalecernos, unirnos y trabajar en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Agradeceré, por favor, que pongamos en pantalla entonces la información que vamos a compartir, no sin antes, como corresponde, saludar a todos y cada uno de los integrantes de Olimpiadas Especiales y obviamente también resaltar que este es un esfuerzo muy significativo para poder tener la oportunidad de llegar no solamente a nuestros amigos y amigas de la capital, sino también al interior del país. Y por qué no, trascender las fronteras del Perú. A ver, Glorita, déjame ver porque no puedo compartir la pantalla. Tú no puedes compartir desde... A ver. Vamos a ver. Ok, ¿lo ven ahí? ¿Ven la pantalla? Vemos la pantalla, Sí, podemos ir Pilar. Sí, entonces ¿sí la ven? desde la primera A ver, pantalla, por favor. ok. Ok. Ok, Muy bien, ¿lo ven ahí? Pilar. ¿Sí? Entonces, para poder empezar, Ok, perfecto, ahí está. de acuerdo, muchas gracias. Como ya se mencionó, soy periodista y dedicada a desarrollar un encuentro que se genera a partir de cada oportunidad que tenemos de poder lograr acercarnos a los hogares y poder conversar con padres, madres, educadores, autoridades y todos aquellos que tienen a bien el ampliar sus horizontes y conocer un poco más respecto a esa temática que es la que nos une, nos integra y nos permite ser mejores seres humanos en cada oportunidad. Ya se mencionó cuáles son mis especializaciones, pero creo que en este caso podríamos estar hablando de un título que es mucho más enriquecedor, mucho más cálido y que evidentemente no tiene un certificado porque no hay necesariamente un lugar en el cual cada uno de nuestros padres podamos llegar a obtener una constancia. Y este título, decía yo, es el de ser madre, madre de dos jóvenes, uno de ellos con discapacidad intelectual. En todo este proceso hemos estado intentando conocer un poco más, no solamente por el hecho de enriquecernos con la información, sino también para tener la oportunidad de poder compartirla como en este caso vamos a hacer. El tema que hoy nos convoca es el de salud emocional e inclusión laboral. ¿Por qué Olimpiadas Especiales escoge este punto y decide centrarse y buscar el lograr ese vínculo entre dos aspectos que podrían parecer discordantes? ¿Qué tiene que ver la salud emocional con el tema de empezar a incorporarse dentro de la dinámica del trabajo? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir ahora y pasemos entonces a la siguiente pantalla. Okay. Cuando nosotros hablamos de salud emocional, estamos pensando no solamente en el aspecto puntual y específico, sino
nos interesa mucho el conocer de qué manera podemos lograr que cada una de las personas pueda mantener vínculos, relacionarse con los otros y de esta manera equilibrar sus vidas a través de las emociones y así poder enfrentar nuestro día a día con entusiasmo, con optimismo, de tal manera que podamos ser nosotros mismos, disfrutar de nuestras vidas y disfrutar del día a día, en concordancia con lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y es evidente entonces que para que esto se pueda lograr, necesitamos tener representación. Esto incluye la participación y evidentemente también el tema de la igualdad. No puede haber de ninguna manera un reconocimiento si es que no se habla de derechos y no se habla también de deberes. Aquí sucede que en muchos casos nos excedemos por el tema de considerar que como personas con discapacidad hay un nivel de exigencias y por lo tanto hay que estar siempre buscando todo aquello que nos pueda favorecer. Pero en ese equilibrio que mencionábamos hace un momento, tenemos que encontrar también esto que nos permita el demostrar cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades y sobre la base de ello, enfrentar también lo que implica la responsabilidad. No solamente hablemos de derechos, también tenemos que hablar de deberes. Y claro, cuando nosotros hablamos de derechos, estamos hablando de todo el conjunto. En muchas ocasiones me preguntan, ¿cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? Y a veces cuando se expresa este tema, se hace como si fueran dos mundos. El mundo de las personas con discapacidad, el mundo de las personas regulares. Todos vivimos en el mismo espacio, todos tenemos que disfrutar en ese nivel de igualdad de cada uno de los derechos, porque son aspectos ganados. Esos derechos no los tenemos que solicitar, no los tenemos que pedir, no los tenemos que buscar. Estos derechos son implícitos y por lo tanto ya estamos hablando a estas alturas de padres empoderados, de familias conocedoras, de personas con discapacidad que saben exactamente qué es lo que quieren y por lo tanto, entre todos exigimos. No estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo como antiguamente se creía que habían niveles y por lo tanto se tenían que hacer ese tipo de solicitudes como si fueran favores. Todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos a la vida, nacemos libres, somos autónomos, nada ni nadie tiene por qué discriminarnos. Debemos participar de manera igualitaria en la sociedad y para todos tiene que haber igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de accesibilidad, no solamente estamos hablando de la oportunidad que nos brinda el desplazamiento, sí, nos manejamos en una silla de ruedas y requerimos de rampas. Estamos hablando también de contar con intérpretes en lengua de señas, de contar con material en braille y todo aquello que haga posible que la condición de discapacidad se minimice y ojalá, se diera el caso, pudiera cada vez ser menor, de tal forma que se cumpliera aquellos parámetros que tanto nosotros solicitamos y pedimos, como es el tema de permitir que nos podamos desplazar en igualdad de condiciones. Todos tenemos derecho a expresarnos, a que nadie nos impida el poder circular, el poder salir y llegar a aquellos lugares a donde nosotros
quisiéramos, sean lugares de recreación, sean lugares de trabajo, sean lugares de estudio. Nacemos y tenemos derecho a una identidad y por ende a una nacionalidad. Cada una de las personas tiene derecho a un trabajo y a un salario igual. Por la misma condición laboral, no puede el empleador señalar que le va a pagar menos a una persona porque tiene alguna condición de discapacidad. Esto para los padres y para las madres. Todos tenemos derecho a la privacidad, tenemos derecho a nuestra intimidad y por lo tanto no hay forma que alguien vulnere este derecho del cual nosotros estamos hablando. Si pudiéramos retroceder, por favor, para poder completar. Gracias. De la misma manera, también dentro de estos derechos están el de poder tener una pareja, llegar a casarse y a fundar una familia, tener hijos. Las personas con discapacidad tienen pleno derecho a poder disponer de sus vidas y si logran llegar a contraer matrimonio, lógicamente tienen que desarrollar sus vidas de acuerdo a lo que corresponde, sin que hayan interferencias ni limitaciones. Los derechos implican también el tema de la salud. Un nivel adecuado de protección social, es decir, contar con seguros, contar con apoyos, el derecho a la educación y el derecho a tener una vida digna. Todo esto que acabamos de mencionar hace finalmente que una persona pueda sentirse segura, sentir que la vida que tiene realmente es plena y por tanto, de alguna manera, si se cumplen todos y cada uno de los preceptos, no debería haber ningún tipo de presión y no debería haber nada que pueda angustiar a quien es portador de todas estas libertades, de todas estas expresiones, de todas estas oportunidades de poder lograr que se evidencien sus derechos y naturalmente a partir de ellos los deberes que se van derivando. Seguimos. ¿Qué es lo que sucede con las personas con discapacidad? ¿Y por qué, aun cuando parece que fuera evidente que todos tenemos derechos, aun cuando parece tan evidente el que se tenga que cumplir la ley, por qué es que nosotros tenemos que estar hablando de todo esto que parece una verdad de perogrullo? Porque aún todavía existe esta tergiversación de la imagen y seguimos viendo a nuestros hijos o a nuestras hijas como si fueran niñitos, como si fueran niños eternos, permanentes, y creemos que no maduran, que no evalúan, que no tienen capacidad de decisión y no les permitimos que puedan llegar a disfrutar de sus propias vidas. Y aquí se da entonces esta dualidad, estos dos aspectos que se contraponen, pero en los cuales nosotros deberíamos encontrar un verdadero equilibrio. Y es el tema de la sobreprotección o el tema del abandono. Y en ambos casos, como ustedes se darán cuenta, tanto uno como el otro, lo que hacen es perjudicar, impedir que las personas con discapacidad, sean niños, sean adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores, no cuenten con una verdadera autonomía, que no tengan el poder de decidir sobre sus vidas. Y obviamente, si esto no sucede, comprenderán que en muchos casos tienen una muy baja autoestima. Esa puede ser una vida deseada, esa puede ser la vida que nosotros queremos para nuestros hijos o para nuestras hijas.
¿En qué lugar estamos nosotros? ¿A dónde nos hemos ubicado? En el extremo de considerar que les vamos a hacer todo porque son personas que necesitan de nuestro apoyo, porque no pueden peinarse, porque no pueden ponerse un polo, porque no se pueden amarrar los pasadores. Y entonces los padres acudimos y estamos sobre ellos tratando de hacerles la vida llevadera y buscando que no se esfuercen, que no se agoten y pensando, bueno, si ya tiene discapacidad y encima todavía les voy a dar estas opciones para que tengan que ir esforzándose más y que esto les complique la vida. Pero es que cada cosa tiene un paso, cada cosa tiene un momento y cada circunstancia tiene que ser resuelta. Y estos son procesos de maduración que se van dando y en los que nosotros tenemos que apoyar. Y tampoco nos vamos a ir hacia el extremo en el cual vamos a decir, bueno, pues si puede que lo logre, seguramente que en algún momento lo hará. Ya tiene terapista, tiene los apoyos, que sean ellos los que se encarguen. Ni una cosa ni otra. Continuamos. Y dentro de esto hay niveles de responsabilidad que nos competen. ¿Y por qué? Porque en muchos casos nosotros los padres nos ponemos a pensar y decimos, hasta el momento no he tenido apoyo del alcalde, no he tenido apoyo del congresista, el presidente de la República, el gobernador regional. Bueno, hay que tener en claro que las responsabilidades están dadas y equilibradas, y me gusta mucho esa palabra, por eso la repito permanentemente, para que tengamos definido hasta dónde van las competencias del Estado y en qué medida también nosotros, la familia en general, tiene que responsabilizarse, porque hay que ir generando condiciones para que nuestros hijos se desarrollen físicamente, emocionalmente, y ser nosotros el soporte, ser quienes acompañemos en este proceso tan importante de cuidados, en este camino de crianza que va a lograr que nuestros hijos estén formados de la manera adecuada, que puedan socializar, que puedan recibir y brindar afecto. Y dentro de todo esto nos corresponde a nosotros también dar el apoyo médico, el apoyo psicológico y el apoyo espiritual. El Estado lo que tiene que hacer es tener presente el ordenamiento jurídico y dentro de sus competencias promover este adecuado cumplimiento de derechos y que las garantías fundamentales también se cumplan. Y todo el aparato en general tiene que dedicarse a brindar el apoyo en salud, en inclusión educativa, en información, equiparación de oportunidades, en la inserción laboral, velar porque se cumplan las prestaciones de servicios en todos los ámbitos, desde el transporte público, la accesibilidad, evidentemente dando calidad en la educación. Y aquí en este punto entonces, nosotros tenemos que llegar a el tema de las responsabilidades, decíamos, y por eso, como padres, conocedores, debemos tener siempre a la mano nuestra convención, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un elemento importante y como ahora estamos hablando del tema de salud, revisar el artículo 25 que tiene que ver precisamente en este acápite. ¿Pasamos? Y también manejarnos y tener siempre a la mano nuestra Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973.
Esta ley es la que nos ampara, nos acompaña, nos ayuda, nos orienta. Y en este caso quiero invitarlos a ustedes a revisar el capítulo 4, el artículo 26, que tiene que ver con el tema de salud y rehabilitación. Y aquí vamos a entrar entonces al tema que nos compete más directamente. Es necesario que las personas con discapacidad adultas se integren al ámbito laboral. ¿Por qué recalcamos el tema de personas adultas? Porque como ustedes bien saben, las convenciones y todos aquellos documentos internacionales nos hablan que para poder ejercer un tema laboral tenemos que dirigirnos a personas adultas mayores de 18 años. Cuando trata de menores, las condiciones cambian y lo que hay que hacer es proteger para que nuestros niños y nuestras niñas, incluso nuestros adolescentes, disfruten su edad y no forcemos, no adelantemos etapas y si hablamos de trabajo, tiene que ser siempre a partir de los 18 años en adelante. Yo quisiera invitar con la ayuda de Pilar, por favor, a la señora Doris Rosales, si nos está escuchando, si nos está acompañando, para que por favor intervenga, si puede prender su audio, la señora Doris Rosales. Sí, buenas noches, estimadas amigas. ¿Cómo está, señora? Muy buenas noches y muchas gracias por participar. ¿Usted es educadora, es madre de familia, familiar? Soy profesora de educación básica especial y también soy hermana de una persona con discapacidad. Tiene usted una amplia experiencia y vamos a aprovechar la oportunidad para conversar con usted y para que también nos enriquezca con este conocimiento y esta sabiduría que ha ido acumulando a lo largo del tiempo. ¿Qué edad tiene, por favor, su hermana? Buenas noches. Mi hermana tiene 43 años. De acuerdo. ¿Y usted enseña en qué grado o de repente da usted formación a jóvenes o a niños? Sí, bueno, el sede de Ujel Sechura, departamento de Piura, está ubicado casi a 50 kilómetros de la capital Piura, provincia Sechura. Bueno, aquí el CEBE San Martín de Porres ya tiene 30 años de creación y como en sus inicios había ese tabú de los padres que no aceptaban la discapacidad de sus hijos, estas personas permanecían encerradas, algunos ya habían crecido y eran adultos. Entonces, cuando llego a crear esta institución, empecé con 5 estudiantes, hice mucha sensibilización en la comunidad de Sechura, tuve que trabajar arduamente con las autoridades, pero sobre todo la experiencia que yo les puedo contar es que la parroquia tuvo una intervención muy importante, porque pudo sensibilizar a través de las misas, a través de las proyecciones que hacía en ese entonces, bueno, el párroco de Sechura, y un poco que la gente ya podía mostrar ya a sus hijos. Y así fue creciendo. Yo participaba en todos los desfiles. Estoy en el colegio desde sus inicios, en el CEBE San Martín de Porres, y así hemos ido concientizando e incluso a las autoridades educativas, que muchas veces ni a los desfiles nos querían invitar, ¿no? Porque nos veían pues que, porque pensaban que los niños se podían caer, podían convulsionar y no tenían muchas oportunidades. Pero poco a poco fue cambiando. Hoy Sechura, la provincia de Sechura tiene muy buena aceptación. Hay una asociación de personas con discapacidad, el Mundo Yenque de Dios, que lo lidera la municipalidad, muy aparte de la oficina de la UMAPE, y trabajan por el bien de estas personas, incluso muchas de ellas que fueron exalumnos
del SEBE están trabajando en la municipalidad como conserjes. Algunos de ellos también trabajan en el área de contabilidad como asistente de contabilidad, sobre todo las personas con discapacidad física, y se ha podido hacer esa inserción laboral. Están ellos organizados en asociación. Y también hemos tenido la oportunidad de participar en Olimpiadas Especiales. E incluso en el 2005, Sechura fue sede de Olimpiadas Especiales y fue la última, fue la tercera y última también binacional, Perú-Ecuador, que se celebró en Sechura. Y fue una fiesta que yo siempre lo digo humildemente, lo celebró la comunidad de Sechura, sensibilizándolos, pero ellos fueron los que lo hicieron, desde sus autoridades, de las organizaciones sociales, culturales, deportivas de Sechura, porque así están organizados acá como clubes deportivos, y se organizaron muy bien, también de la mano con el apoyo económico de la empresa minera. Hicimos unas olimpiadas muy bonitas, participaron también incluso los empresarios pesqueros, porque Sechura es cuna de pescadores y músicos también. Agua Marina es de Sechura. Entonces, debe haber escuchado usted, queridas amigas. Y por ello, bueno, dije, estas olimpiadas lo hizo Sechura, también nos apoyó olimpiadas regionales y Olimpiadas de Lima también, que tuvieron a cargo todo lo que fue la premiación, pero fue una fiesta muy bonita. Desde cuando recibían las delegaciones del Ecuador, la gente se peleaba por recibirlos a Suay, de que venían del Ecuador, el oro, muchos de las delegaciones que venían del Ecuador y también del Perú. Muy bonito, incluso hasta el embajador de Piura, el embajador del Ecuador estuvo. Lo está comentando, realmente nos agrada mucho el haber podido en este intercambio conocer cómo Sechura está desarrollando un trabajo tan interesante, pero además saber que hay educadores tan comprometidos como usted. Supongo que este nivel de sensibilización tiene que ver también con tener en casa a una persona que puede ser una inspiración para lograr así proyectarse no solamente dentro del ámbito familiar, sino también a la sociedad y poder colaborar con la formación de tantos niños y tantas niñas del SEBE San Martín de Porres. Muchas gracias por este aporte. Gracias. Realmente me interesó muchísimo Gracias. poder escucharle. Y no sé si el señor Jorge Sortiguola está con nosotros también. Y si está en línea el señor Ortola. Buenas noches. Creo que no está conectado, o quizás De repente. su audio no está abierto. Pero en todo caso, sigamos nosotros con esta participación, por favor, con la siguiente pantalla. Como bien decía la señora Doris hace un momento, la educadora, el hecho de poder dar pasos significativos cuando estamos hablando de adultos no es algo mágico y no surge cuando se tiene 18 años, 20 o 30. Para poder lograr que una persona pueda incorporarse dentro del ámbito laboral, hay que trabajar desde la primera infancia. Si nosotros tenemos a un niño, a una niña diagnosticada con algún tipo de discapacidad, lo que tenemos que hacer es reaccionar rápidamente. Si somos padres y estamos afectados, estamos con el impacto de la noticia, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar respaldo para que podamos lograr que nuestro estado de ánimo pueda
llegar a superarse, y que esto no implique que nos quedemos metidos en un hoyo profundo, en el hoyo negro que finalmente no nos permite ver, no nos permite expresarnos y desarrollarnos. Hay que buscar ayuda, decía, y rápidamente empezar a trabajar desde la estimulación temprana para poder permitir el desarrollo psicomotor y cognitivo de nuestros niños y de nuestras niñas. Trabajar tema desde la primera infancia con la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, y de esta manera ayudar para que el cerebro del niño pueda ir formándose, desarrollándose y preparándose para que posteriormente pueda llegar a ser un ciudadano o una ciudadana autónoma e independiente. ¿Seguimos? Y para ello nosotros tenemos que descubrir cuáles son las destrezas de nuestros niños y cuáles son aquellos caminos que deben seguir nuestros hijos adolescentes. Y para eso tenemos que trabajar de la mano con ellos. Por favor, a los padres, las madres, incluidos los educadores. No es lo que nosotros adultos querramos, no es lo que a nosotros nos parezca que deba ser, es buscar actitud, buscar la vocación, acompañarla y alentar. Porque cada persona tiene su propia habilidad, cada persona tiene sus propias necesidades que tienen que ser atendidas de acuerdo incluso a sus regiones, respetando y reconociendo su diversidad, tanto cultural como social. Buen ejemplo nos dio hace un momento de Piura la educadora, la señora Doris González, que muy bien nos señalaba que en Sechura se está trabajando con la población y alentando a aquellos padres y a aquellas madres desde la etapa más básica del SEBE. Prepararlos, formarlos, capacitarlos, potenciarlos. Tenemos primero en nuestras manos a los niños, pero esos niños de hoy son los adolescentes que mañana serán los adultos. Y por lo tanto, tenemos que ir trabajando desde las bases, desde el momento de curiosidad, desde el momento de la emoción, desde aquello que los motiva, que los hace sentirse felices, aquello que los hace sentirse seguros y capaces. Y por esto es que nosotros tenemos que plantearnos este tema tan importante que es el dar calidad de vida. Calidad de vida con derechos, como ya lo habíamos dicho, con inclusión, fomentando la autodeterminación, valorando el bienestar físico, el desarrollo personal, el bienestar material, los vínculos, que son las relaciones, y naturalmente es el punto por el cual empezamos, el tema del bienestar emocional. Habíamos hablado de la importancia de la vocación, porque si de repente no tengo brazos, puedo pintar con los pies. Si quizás no estoy en condiciones de poder ser un gran chef, ¿por qué no me voy a dar el gusto de preparar una tortilla o de repente de hacer un pastel? Quizás no lo venda, pero sí lo puedo disfrutar yo, hacerlo en casa, o de repente sí puedo hacer un pequeño negocio, un emprendimiento familiar, y con eso podemos tener la oportunidad de contar con recursos. O ahora que tanto se habla del teletrabajo, tiende la casa frente a la computadora para desarrollar ese tema del entorno laboral, que no necesariamente tiene que ser desplazarse hasta un lugar como hasta hace un año hacíamos, ir a una oficina. Lo podemos hacer desde casa. Y es así que un grupo de artesanos, emprendedores con discapacidad, nos unimos y empezamos a crear y a creer. El crear
ya venía con cada uno de ellos que tienen habilidades y capacidades. Hicieron cosas preciosas, unos tejidos para niños, unas tarjetas de flores, de semillas, de tallos y de hojas secas, unos trabajos en cacho de toro, unos tejidos en hilo de plata, o también unos bolsos en telares, recuperando esa sabiduría ancestral. Y así cada uno de ellos se puso a pensar en qué hacemos para poder contar con recursos. Y el presidente de esta entidad, de esta organización, que se denomina Sinutradis, es una persona con discapacidad física que tuvo un momento muy difícil al enfrentarse con la condición luego de un accidente. Y él siempre lo cuenta en espacios públicos y privados y expresa que llegó un momento en el que quiso tomar la determinación de quitarse la vida porque creía que ya no valía nada, que nada tenía sentido y que por lo tanto debía terminar. Tal era su depresión, tal era su sentimiento de angustia, pero se encontró con la oportunidad de poder expresarse y al expresarse con esa habilidad que llegó a descubrir, se dio cuenta que él podía trabajar, que no necesitaba ir a una oficina, que no tenía que ir a cumplir un horario y que podía crear y creer en sí mismo. Y contagió a los demás compañeros y todos empezaron a crear y empezaron a creer. Y de esta forma, este emprendimiento ha hecho que con los años puedan sostenerse, puedan tener recursos, organizarse, hacer ferias y descartar esa imagen de la persona con discapacidad que estira la mano para pedir una limosna. Definitivamente, estemos en la condición que estemos, tenemos que apelar a ese don maravilloso que tenemos todas las personas, la creatividad. Y el peruano básicamente es muy creativo, pero quizás la propia persona con discapacidad lo que necesite sea adecuaciones y sea apoyos. Y por eso estamos nosotros, los padres, las madres, los hermanos, los familiares, los educadores, todos aquellos que podemos ser el soporte, incluyendo las autoridades, porque las puertas tienen que estar abiertas en los municipios, en las regiones, en los ministerios, y ninguna autoridad puede darnos la espalda porque nosotros vamos a exigir, como ya lo estamos haciendo, y no nos estamos quedando callados, no estamos pidiendo favores, no estamos mendigando, estamos exigiendo nuestros derechos. Y dicho esto, cuando exigimos nosotros nuestros derechos, lo que estamos haciendo es empoderarnos, reforzar nuestra autoestima, fortalecernos como personas y entender claramente que si nosotros estamos haciendo un servicio, en contraprestación nos corresponde un pago. Y cuando uno tiene un dinero en el bolsillo, es cuando se siente más tranquilo, más seguro, mucho más identificado con sí mismo. Y definitivamente, así eso es a lo que nosotros estamos tratando de llegar, que las personas estemos en la condición de poder lograr tener un espacio y sentirnos seguros y tranquilos emocionalmente para poder disfrutar de este momento bonito que es la vida. Y ahora con esta pandemia lo estamos entendiendo mucho mejor. Valorar cada minuto, cada día, cada semana, cada año. Valorar nuestros encuentros, valorarnos nosotros como personas y entender
que las oportunidades están, pero tenemos que ser equipo. No podemos estar aislados, no podemos ser unos por aquí y otros por allá. Tenemos que estar unidos, consolidados, apoyados. Y dentro de eso, Olimpiadas Especiales cumple un rol muy importante, porque nos orienta, nos da el soporte, y no solamente desde el espacio del deporte, sino, como bien se dijo, desde la parte de la salud, de la educación, del fortalecimiento de capacidades, y también desde el tema del liderazgo de cada una de las personas con algún tipo de discapacidad. Por eso, siempre agradecida a estos espacios de poder conocernos, de poder intercambiar y de poder seguir aprendiendo, como lo vamos a hacer en este momento para poder conocer la experiencia de Suiza. Perú está dando algunos pasos significativos. Nos falta mucho por hacer, pero nos corresponde iniciar todo aquello que va a lograr que cambiemos y no nos quedemos de brazos cruzados. Ya saben ustedes, yo siempre promocionando nuestra ley, la 29973, y la Convención de Derechos de Naciones Unidas. Por favor, revísenlos, que aquí van a encontrar muchas respuestas a las preguntas que seguramente deben estar surgiendo. Dicho esto, entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Quedamos a la expectativa de las consultas que seguramente podrían surgir. Buenas noches. Muchas gracias, Lorita. Interesantísimo, nos hemos quedado, creo que súper contentos con tu exposición. Voy a dar pase al señor Juan Morán Montoya, les voy a contar un poquito acerca de él. Él es director adjunto y jefe de la sección Autonomía e Integración en la Fundación L'Espérance en Suiza. Es sociólogo y pedagogo especializado, licenciado en Sociología por la Universidad San Martín de Porres en Lima, diplomado en Pedagogía Curativa por la Universidad de Friburgo, máster de Formación de Adultos por el Centro de Formación Pedagógica y Social de Sion, máster en Gestión Empresarial, HESSO-MBA, especializado en Gestión de Proyectos por el Centro de Formación INOPARC de Ginebra, y diploma en Administración Pública por el Instituto de Altos Estudios de Administración Pública de la Universidad de Lausana. En su larga trayectoria trabajando en el ámbito social, su labor está orientada hacia la inclusión social de los segmentos frágiles de la sociedad, como los refugiados políticos, Cruz Roja, las personas con discapacidad intelectual y psíquica, Hospital de Marsens, jóvenes con problemas con la justicia, Foyer Saint-Atiné, y también como asesor y jefe de proyecto para la inclusión de niños huérfanos en Bulgaria, Cooperación Suiza Internacional. Ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional los cargos de jefe de equipo, asesor y jefe de proyectos. Bienvenido, señor Morán. Buenas noches a todos, buenas noches a la Organización Olimpiadas Especiales, a todos sus miembros, y unas buenas noches también a todos los participantes. Bueno, yo pienso que Gloria ya nos ha dicho mucho, nos ha dicho bastante. Voy a tratar de completar lo que se ha dicho, y otra cosa que lo que veo, sí, con los testimonios, es que hay muchas cosas que se hacen ya en Perú que son bastante interesantes. Entonces, en el cual yo pienso que no hay mucho que aprender de nosotros, al contrario, hay muy buenos ejemplos de lo que es el trabajo, ¿no? El trabajo con, ¿cómo se puede decir? Con persistencia, con pundonor y con tanto sacrificio que lo hacen. Yo pienso que la sola diferencia de repente que vamos a ver en lo que sigue de mi exposición es los medios a disposición. Es que, digamos, que la inclusión laboral de una persona con discapacidad va a tener una repercusión en la salud emocional de estas personas,
Eso lo vamos a ver después, al final, que yo termine esta exposición, sacándola como una conclusión, ¿no? Pero lo que le puedo decir es que, comenzando por el trabajo en sí mismo, ¿qué es el trabajo? El trabajo es un valor importante en una sociedad. Entonces, muchas veces nosotros, muchas veces la sociedad valora a una persona, a un individuo, a través del trabajo, y no como la persona ella misma, ¿no? Entonces, y es por eso de que en muchas constituciones el trabajo está plasmado como un derecho, como también lo acaba de decir Gloria, que el derecho a todo trabajo también implica un derecho a una remuneración, ¿no? Entonces, es importante el trabajo, sí es importante, ¿no? Porque a través del trabajo una sociedad se construye y nosotros construimos la sociedad, los miembros de ella, ¿no? Entonces, efectivamente, yo pienso que es uno de los elementos que no podemos olvidarlo, ¿ah? Cuando nosotros queremos hacer trabajo integrativo o de inclusión, ¿no? Por las personas, sea con discapacidad o sin discapacidad, porque también tenemos personas que no tienen discapacidad, pero por, ¿cómo se puede decir? Por cosas de la vida también se encuentran un poco alejados, ¿ah? De la sociedad porque sus competencias no le permiten asumir un estatus. Podemos decir que, como ya vengo de decir también, es verdad que eso también se ha plasmado en lo que es en los derechos humanos, ¿no? En todo lado te dice que el trabajo es un derecho, pero también se pone, como se dice, atención a que el trabajo sea ejercido ya para las personas mayores, ¿no? De 18 años, y que efectivamente que evitar el trabajo de los niños. ¿Por qué evitar el trabajo de los niños? Porque hay una edad muy importante, y eso va en la educación también de nuestras personas con discapacidad, es que en la edad infantil es la edad clave para los aprendizajes y para el desarrollo también de la personalidad. Entonces, y uno de los elementos importantes que no está en las escuelas, pero que es importante para los aprendizajes y para el desarrollo intelectual, es el juego. Por eso es que uno de los valores también que se dan en los derechos del niño es que el niño tiene un derecho a jugar. Muy importante. Y puedo decir otra cosa. Digamos que lo que nosotros no hagamos la distinción de persona con discapacidad y las otras personas, ¿no? Todas son personas. Ahí comencemos desde ahí, ¿no? Se vio que hay una teoría que se aplica aquí mucho, que es muy importante, yo pienso que en el Perú también ustedes lo hacen, es que el enriquecimiento de material que rodea a una persona, a un niño, influye mucho en el desarrollo intelectual y en el desarrollo de habilidad y de destreza que puede tener. Una persona que tiene un entorno, digamos, con pocos elementos materiales, no tiene mucha esa capacidad grande para poder hacer experiencias nuevas, ¿no? Entonces, esto es muy importante para nuestra niñez, de que el niño primero juegue y segundamente que tenga los elementos materiales que le permitan ir descubriendo el mundo, conociendo el mundo, y que pueda, como usted dice, empoderarse de esos materiales, que los conozca, que los manipule. Todo eso lo que permite de que va a ayudar a que la persona se desarrolle de una manera psíquica y mental más equilibrada, y también desarrolle al mismo tiempo sus habilidades, ya sea manuales o conceptuales también. Muy importante. Porque le digo, experiencia vivida sobre todo en Bulgaria, cuando
trabajado por el proyecto de organizar justamente la salida de las personas orfelinas, ¿ah? Que estaban en un estado casi de abandono en esos orfelinatos, nos dimos cuenta que efectivamente, o sea, el grupo de expertos que estábamos, nos dimos cuenta que estas personas, pues, muchos se pasaban el día sin hacer nada. Y eso también afecta el lenguaje, ¿sabe usted? Y el lenguaje es importante para ir también tomando conocimiento. Es importante, pero como puedo decir, también después de un momento dado no es tan necesario. No, quiere decir que si no se tiene el lenguaje no se hace aprendizaje. No, sí se hace los aprendizajes, de acuerdo. Pero para estas personas era increíble cómo el abandono en que estaba no permitía que hubiera un desarrollo armónico y eso afectaba justamente la emoción, la parte emocional de la persona, ¿no? La salud emocional. El trabajo, ¿por qué el trabajo es importante? ¿Por qué el trabajo es importante? El trabajo es importante porque si queremos nosotros hacer una inclusión, entonces la sociedad nos da, como dije, nos sentimos nosotros útiles a la sociedad y la sociedad reconoce nuestro aporte a la construcción social. Nos da un lugar, un sitio. ¿De acuerdo? ¿Y qué se llama eso? Tener un lugar, un sitio donde la sociedad le reconoce a uno sus competencias, que le reconoce a usted el grano de arena que está aportando para la construcción de esa sociedad, se llama la inclusión. Y esta inclusión que va a tener como consecuencia, una valorización. Nos vamos a sentir valorizados, respetados, ¿eh? Considerados y útiles también. Entonces, podemos decir que si hablamos de las personas con discapacidad, el hecho de que ellos participen en un ámbito laboral significa también de que ellos, me repito, están construyendo también esta sociedad y están contribuyendo también a una prosperidad de tipo económica, cultural, social. Pero esta participación que muestra también, de que, y eso es importante que lo tengan en cuenta, de repente son conceptos nuevos que vayan a llegar hacia ustedes, pero que la persona con discapacidad intelectual también es un capital humano bastante importante. Y cuando se habla de capital humano, se cambia todo el paradigma del concepto de la imagen de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad, o bien las personas marginadas, como digo, se le veía siempre como la persona a la cual se tiene que ayudar, que no tiene medios, pobrecito, hay que ayudarlo, porque, carambas, no, es así, es ese sentimiento cristiano que tenemos, ¿no? Que nos viene. En cambio, cuando pensamos, bueno, y ese dinero va así para ayudar, ¿no es cierto? Para ayudarle, porque necesita que se le ayude, no está bien que esté así. Eso ha sido, si le digo esto es porque aquí en Europa se ha vivido así, una primera época. Hay que ayudar al pobrecito, ¿no? Pobrecito, hay que ayudarlo, ¿no? Esa frase que descalifica a la persona, ¿no? Ahora con esta nueva noción de capital humano, se cambia ese paradigma. ¿Qué cosa se hace cuando se destina un monto de dinero, digamos así, o se crean estructuras para las personas con discapacidad? Es que se está haciendo una inversión.
No se está ayudando por lástima, sino se está haciendo una inversión. Y cuando se hace una inversión es porque después de esta inversión nosotros vamos a esperar una, como dijimos, una retribución. Va a haber algo que va a venir en consecuencia. Por eso que yo pienso que la formación de las personas con discapacidad es muy importante porque abre abre las oportunidades y, y después esta persona, una vez que va a tener un trabajo, va a producir para el país, para el PBI, va a producir para su familia, ¿eh? Va a producir para él mismo, para poder pagarse si quiere seguir formándose en estudios, va a consumir también, va a consumir, va a ayudar a la economía local. Y también que es un derecho. En todo caso, aquí en Suiza es un derecho, va a tener vacaciones. Entonces podrá pagarse sus vacaciones también. Entonces es importante esto. Sí, es que debemos ver la formación, ¿eh? La formación y imponer los medios en infraestructura, en personal formado, todo eso, como una inversión. Estamos invirtiendo en, en estas personas. Estamos invirtiendo, ¿por qué? Porque es un capital humano que después va a rendir, va a dar un rendimiento. Eso es importante. Y efectivamente, desde el momento que este paradigma ha cambiado la imagen de la persona, ¿ah? Si hablamos un poco, una de las consecuencias en la salud emocional de la persona será que esta persona se va a sentir digna. Va a haber una dignidad que va a ser respetada, reconocida. Y eso es muy importante, yo pienso. Aparte del derecho y todo eso, el derecho son cosas que son importantes y que están escritas y que rigen el funcionamiento de una sociedad, tanto los derechos como los deberes, pero la dignidad es una cosa muy personal, muy, como se puede decir, intrínseca, yo creo que es la palabra, ¿no? Que va dentro, que permite que cuando la persona es digna, la persona se valora. Cuando la persona es digna, la persona encuentra su lugar. ¿eh? Y, pueden establecer relaciones, como ha hecho Gloria, de igualdad, de igual a igual. Entonces, aquí en Suiza, por ejemplo, si tu ejemplo es que existe diversos tipos de discapacidades, ¿no? Podemos ir ya. Hay personas con discapacidad que pueden hacer formaciones de tipo profesional. Aquí tenemos un filósofo que ha escrito bastantes libros con una discapacidad intelectual, digamos así, ligera, ¿no? Tenemos también personas con discapacidad intelectual media, y también tenemos gente con discapacidad mental verdaderamente bien, ¿cómo podemos decir? No podemos, la palabra no la encuentro en español, pero bien baja. Pero Severa. Severa, gracias. Severa. Muchas gracias. Severa. Entonces, eso hace de que se dé formaciones, se acompaña a estas personas de acuerdo a su diversidad también. No todos somos iguales, somos diferentes. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Si nosotros, si utilizamos el trabajo como como una herramienta, como un medio de inclusión, tengamos en cuenta también, y eso es importante, de que no queramos un trabajo para parecerse al otro o querer ser como el otro. Tenemos que ser nosotros mismos con nuestras habilidades en ese trabajo, con nuestras capacidades. Porque el querer ser como el otro, y eso por experiencia,
se ha visto, y trae frustraciones también, porque nunca vamos a poder estar a nivel del otro, o bien vamos a ser mejor que el otro si somos nosotros mismos. Es muy importante porque eso va a vehiculizar una imagen mucho más positiva cuando la gente vea que somos nosotros mismos que damos nuestros aportes, nuestra contribución siendo nosotros mismos. Entonces, no tiene necesidad de compararnos. Pero si vamos a querer hacer como el otro y nos vamos a comparar, la gente nos va a comparar. Y tenemos que evitar eso. La gente tiene que respetar nuestra diferencia a como somos. Tengamos o no tengamos discapacidad. Es muy importante. Entonces, para decirle, en Suiza se comienza como ustedes lo han hecho, y hay una intervención precoz. Se comienza ya a dar una estimulación importante a los niños. Hay las escuelas también especiales para todos los niveles. Hay formación. Tenemos, aparte de la escuela obligatoria, hay centros de formación, en donde, de acuerdo a la capacidad de la persona, también se da la formación. No todo el mundo puede ser ingeniero, pero hay gente que le gusta trabajar la madera, por ejemplo. Hay gente que son muy hábiles también con las computadoras, pero que no saben trabajar la madera. Y así, de acuerdo a las capacidades de cada uno, pero se da una formación. Entonces, y esas estructuras las pone el Estado. Y bueno, el Estado no lo ha puesto gratuitamente también. Hay las asociaciones de padres de familia y las asociaciones que hacen respetar, como ha dicho Gloria, los derechos de la persona con discapacidad, y que hacen respetar también la Carta Magna, y que hacen respetar también la ley. Entonces, con esos medios se logra dar las herramientas necesarias para que la persona pueda hacer una inclusión de acuerdo a su proyecto personal, a su proyecto de vida. Importante también en paralelo es que hay escuelas de formación para las personas, para los educadores que van a acompañar en estos proyectos profesionales y también en los proyectos de vida. Son dos formaciones diferentes. Y bueno, con esto, bueno, puedo decir también que no todo es perfecto, no todo es perfecto tampoco. Hay cosas que todavía también nosotros tenemos que mejorar aquí en Suiza, pero ya se hace bastante, eso sí, se hace bastante. Lo bueno que hay aquí es que hay un respeto a la ley. Lo que sí se negocia fuertemente es los montos de presupuesto para poder aplicar la ley, eso sí, pero se aplica, se respeta la ley, los derechos son respetados, las personas con discapacidad tienen un sitio, un lugar en la sociedad, ¿no? Y ellos tienen un lugar, y esto es muy importante, le voy a decir, ya como conclusión, ¿no? A lo que he dicho, es que yo voy a decir algunas palabras clave que son importantes cuando nosotros queremos entrar en un proceso de inclusión. El trabajo es una vía importante, sí, pero es una vía para la inclusión, pero no es la única. Hay otras vías también que son importantes y que no hay que dejarla de lado, como la cultura, el deporte, como ustedes han hablado, el deporte y tantas otras. Una palabra claves que yo puedo retener de lo que se ha hablado esta noche y de mi experiencia de trabajo es 1, derecho; 2, valorización; 3, dignidad; 4, formación; 5, la utilidad, sentirse útil;
6, la autoestima. 7, el empoderamiento de su propia vida. ¿Qué da esto? Esto va a dar a la persona un estatus en una sociedad. Y otra cosa, hablemos de personas, ya no hablemos que personas con discapacidad, ante la ley y ante la Carta Magna y ante nuestras autoridades, somos personas, primero que todo. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Somos personas. Cuando hablemos de nosotros mismos, hablemos como personas. No pongamos la discapacidad adelante de nuestra imagen. Primero somos nosotros y después atrás, porque todos tenemos discapacidades. ¿Sabe usted? Todos tenemos discapacidades. Yo no tengo la capacidad de un ingeniero, entonces ante esa profesión yo tengo de discapacidades. Yo, por ejemplo, si voy al Japón y no puedo hablar en japonés, estoy en una discapacidad de comunicación. Entonces, es importante eso. Somos personas todos con nuestras habilidades, como ustedes le llaman, diferentes, especiales o diferentes, pero todos somos personas. Si estas cosas, si esas palabras claves no podemos ejercerlas, no podemos verdaderamente hacerla parte de nuestra vida, es verdad que va a haber una repercusión en nuestra salud emocional, que nosotros aquí en Suiza la llamamos la salud mental, la salud emocional, que va a dar como consecuencia que un aislamiento podemos tener. Y eso también a veces no nos damos cuenta. Momentos de depresión. Se puede sufrir de depresión, también puede haber depresión. Una desvalorización de la persona. Comportamientos agresivos. Se puede terminar en una medicación psiquiátrica importante. Y si la situación es mucho más grave, se puede terminar en hospitalizaciones repetidas. Entonces yo pienso que importante para nosotros, para las personas, es que nosotros podamos tener un mínimo de satisfacción en todo lo que hacemos, en donde esas palabras claves las tenemos integradas, son respetadas, y a través de ellas nosotros nos vamos, ¿cómo podemos decir? Promover, ¿me entiende? Para terminar, le voy a dar una frase que a mí me gustó mucho. No tengo aquí la persona, el autor de esta frase, pero es una frase que es bastante interesante y que muestra un poco lo que acabo de decir. Dice, el nivel de desarrollo de una sociedad se mide a través de la manera como ella trata sus minorías. Y con esta frase concluyo. Gracias. Muchas gracias. Estaba con el audio apagado. Muchas gracias, señor Morán, muy interesante. Tengo una pregunta que me lo han enviado en uno de los formularios. Sí. A ver, dice, ¿cómo podría darle seguridad a mi hijo para que labore en algo que le guste? Primero que todo, ¿me escucha, no? ¿Me escucha? Sí, ¿Me sí. escucha? Sí. Yo pienso que primero que todo hay que ver cuáles son las competencias que tiene la persona, ¿me entiende? Porque hay que poner en valor lo que la persona sabe hacer y no buscar el ideal de lo que nos gustaría que la persona haga o que la persona quiera hacer, que lo pondría, y para cualquier persona, la pone en una situación de frustración, porque no va a llegar a ese nivel. Eso se llama ¿cómo digo? La orientación positiva de una persona. Antes a nosotros nos enseñaban a querer hacer, haga usted esto.
Y a veces sabíamos cosas y esas cosas, esas competencias que teníamos las ignoraban. Nos decían, no, eso no hagas, ¿ah? Tienes que hacer esto. Y a veces no llegábamos a hacerlo. Y nos castigaban, ¿ah? Nos castigaban en la época. Pero hoy día no, ha cambiado, la educación ha cambiado bastante. Hoy día la educación hay que ver en el cual los niños o las personas son hábiles y utilizar esa habilidad para que pueda seguir haciendo aprendizajes y desarrolle mucho más esa habilidad. Entonces, eso es lo más importante. Si la persona se quiere sentir verdaderamente, como digo, satisfecha de lo que hace todo eso, que comience a hacer lo que sabe hacer. No comenzar a hacer lo que no sabe hacer. Perfecto. Ok. Bueno, ya para terminar, tenemos a un atleta líder también acá en la reunión. Me pidió un minutito porque quiere dar una opinión. Claudita, ¿nos escuchas? Sí. Claudia Calderón, ahí está. Bueno, buenas Continúa. noches, señor Buenas Morán, noches. señora Gloria. Un gusto de conocerlos. Bienvenidos a este conversatorio, a esta charla que nos han brindado sus discursos muy buenos. Y nada, decirles que me pareció muy buena esta charla. Espero que hagan más. Y un verdadero honor haberlos conocido. Bueno, todos los participantes están felices de verlos a ustedes. Y también decirles a casi a todos, a ustedes, estamos a puertas de la Navidad, bueno, una Navidad diferente, pero que tengan una linda Navidad y un año nuevo que ya se viene, que si este año ha sido muy difícil para todos, el año que viene va a ser mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Muy bien. Claudita. Muchas gracias. Glorita, para terminar, para culminar, ¿deseas agregar algo? No, era todo eso que a mí me pareció muy bueno la charla y conocerlos más que todo a los A los expositores. Gracias, expositores. Claudita. Muchas gracias. ¿Me De nada. permite Sí, claro. Sí. ¿Cómo no? Mire usted, ya, gracias por los saludos, pero yo le voy a decir, yo tengo 35 años de carrera profesional y yo primeramente me estaba orientando a la economía. Y así por un, ¿cómo se dice?, azar de la vida, en la universidad, aquí en Suiza, vi que existía esta profesión y conocí un campo de trabajo, pero interesantísimo. Y le puedo decir que yo ya llego finalmente a mi jubilación, aquí en pocos meses, pero ha sido le voy a decir, he aprendido tanto trabajando con estas personas, mucho más que en la universidad. Me voy verdaderamente enriquecido de haber hecho esta profesión y de haber aprendido esa, ¿cómo le puedo decir?, esa resistencia, esa fuerza moral de espíritu de las personas con discapacidad y esa también alegría de vivir. Entonces, para decirle que a veces nosotros queremos enseñarles todo a ellos, pero al final son ellos que nos enseñan. Así es. Nosotros Así también es. tenemos que ser abiertos con ellos. Exacto. Tenemos que ser abiertos. Nos enseñan muchas cosas. Muchas cosas nos enseñan. Entonces, eso quería decir para finalizar, porque es importante decir también que ellos son transmitores, que transmiten este conocimiento, ¿cómo le puedo decir? Alegría de vida y también esperanza, mucha esperanza transmiten ellos. Exactamente. Así que, gracias. Exactamente. Quería decir. No. Muchas gracias. Glorita. Gloria. Bueno, en realidad una
oportunidad muy grande el poder conocer esta táctica, como los padres y madres que en este momento nos están viendo. La noticia llegó, no la esperábamos, no estábamos preparados. Hace 25 años sucedió que recibí a un niño con discapacidad intelectual. El tiempo pasó y desde ese diagnóstico hasta la fecha han habido una serie de cambios, desde lo más íntimo y personal, como evidentemente también los avances que yo he podido notar, los retrocesos, los errores que hemos cometido y aquellos aspectos positivos que podemos compartir y que podemos también socializar en oportunidades como esta. En realidad, la discapacidad hay que vivirla, aprenderla, disfrutarla y entenderla. No es un tema pasajero, no es algo que llega y se va a ir. Hay que estar total y absolutamente claros que nos va a acompañar toda la vida y que no tenemos que negarla, y por el contrario, lo que debemos hacer es informarnos, prepararnos y responder a cada reto que está presentándose día a día. Animo a todos los padres, las madres, la familia, la sociedad, las autoridades en general, a seguir informándonos, seguir conociendo, que no se queden con las preguntas, no se queden con las dudas. Siempre va a haber oportunidad para poder saber más, y esto nos sirve no solamente para nuestras familias, para nuestro pequeño espacio íntimo, cerrado, sino también para poder abrirnos hacia una sociedad que debe ser cada vez más comprensiva, más flexible, más tolerante y sobre todo que reconozca, como ya se ha dicho, el valor de las personas más allá de su condición. Yo siento y creo profundamente que oportunidades como las que brinda Olimpiadas Especiales son fundamentales. Nos permite ir avanzando. En esta oportunidad hay un grupo con el que nos estamos reuniendo. Las redes sociales nos permiten llegar a muchas más personas. No hay las barreras o las limitaciones que nos dan los espacios físicos, como por ejemplo un auditorio, porque de aquí lo que se está diciendo se suelta y se va, y ya deja de ser una propiedad y un conocimiento de solamente este grupo. Y por eso, con mucho aprecio, con mucho cariño y de todo corazón, quiero decir a las personas que nos están viendo en este momento y a aquellas que nos van a ver después a través de las redes, que vivimos una experiencia que debe ser enriquecedora, que todos debemos comprender que nos toca un reto muy grande como sociedad y debemos estar a la altura de las circunstancias. Nos seguimos sorprendiendo, aprendiendo y sorprendiendo, porque no solamente en Perú, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, nos estamos encontrando con cada avance, con cada progreso y con cada paso que están dando nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros adultos mayores. Cada uno de ellos es un valor, y felicito nuevamente a Olimpiadas Especiales por esta oportunidad que nos permite visibilizar esta temática, de compartirla y de seguir aprendiendo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias.